Hola a todos, bienvenidos a Unlocking Publishing, el podcast. Mi nombre es Marceliano Castro y es un placer acompañarlos nuevamente desde esta esquina para seguir desbloqueando la industria musical y el mundo editorial, una conversación a la vez. No olviden seguir la conversación y participar y ser parte de ella en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn y también en YouTube, en los canales de One Publishing. El día de hoy estoy con otro amigo de la casa, Juan Camilo Zaraza, quien hace parte de toda la operación detrás. Él lidera la operación detrás. Hemos hablado con muchos personajes que están al frente un poco de lo que ocurre, pero esta es la persona que mira la data y que mira un montón de temas de los que vamos a hablar hoy. Buenas, ¿cómo vamos? Hola Marceliano, gracias por tenerme acá. ¿Qué te ha llamado la atención en la industria musical en los últimos días? Realmente el tema del momento definitivamente es la inteligencia artificial. Cómo se va a regular, cómo se va a usar, especialmente dentro de la industria en la que estamos, del publishing. ¿Qué significa dentro de la gestión editorial tener una obra, ya sea parcial o completamente compuesta por inteligencia artificial? Entonces eso va a marcar mucho la parada de aquí a los próximos, quién sabe cuántos años. Sí, es todo un rollo porque justo estaba leyendo hace unos minutos que esta aplicación que salió, de la cual no vamos a mencionar el nombre porque no vamos a hacer pauta, pero el tema es que en los términos y condiciones está que estás dando las regalías del publishing, entonces sin importar qué tanto traigas tú prehecho, como en esa maqueta y todo el rollo, pues al momento de la aplicación hacer la magia, eso básicamente deja de ser tuyo. Claro, es que se unen varias cosas muy interesantes. O sea, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona y qué significa eso para el arte y la creatividad humana? Además de los contratos y los términos y condiciones ya de un papel legal, Sí. ¿cierto? Entonces, es una convergencia de cosas que deja especialmente a los autores, a los músicos, a los artistas extremadamente confundidos. Totalmente. Y sin duda alguna es la noticia del momento Por y supuesto. seguiremos descifrando un poco qué va a ocurrir con la inteligencia artificial, cómo la vamos a regular y qué va a pasar con la parte creativa también. Bueno, hemos hablado del tema de las emociones, pero ya veremos qué ocurre con esta conversación que va a durar mucho tiempo. Juan Camilo, antes de empezar a entrar en materia, de hablar de lo que haces, de, Sí. digamos, cómo es tu día a día y cuáles son esos puntos de contacto que tienes tú con la industria musical, empecemos por ti. Okay. Y es cómo llegas a la música, si fue una decisión propia, cómo te soñabas. Así como los niños quieren ser astronautas, también hay niños que quieren ser músicos y que quieren estar en una tarima, pero uno siempre, a medida que pasa el tiempo, se da cuenta que hay distintos roles y que uno puede aportar de diferentes maneras. Sí. Estuviste en Berklee, tienes conocimientos de producción, sí, de escritura y de un montón de cosas. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se construye ese personaje que hoy está trabajando en la industria musical. Sí, pues la música ha sido una parte central de mi vida desde muy pequeño. O sea, yo empecé en clases de música desde los 3 años y seguí hasta hace pocos años en clases, pero siempre ha sido un tema central. Realmente decidí dedicarme a la industria de la música por ahí a los 16, cuando decidí que ya quería estudiar eso como carrera. A los 18 estuve en Berklee, estuve allá 4 años y siempre todo ha sido alrededor de la música. Ya sea en el colegio, desde las presentaciones musicales de ese nivel, obviamente, claro, y ya de ahí en adelante a la universidad, donde, por ejemplo, tuve el honor de tener un concierto con Totora Momposina, y ya de ahí seguido de el crear a administrar, ¿cierto? Entonces, después de que me gradué de Berklee, estuve 1 año en Miami, volví a Bogotá, siempre todo dentro de la industria de la música, y hice la maestría en Berklee Valencia en Music Business, que ya fue el paso después para ya entrar en esta industria en lo que trabajo actualmente. ¿Dónde te ves en el futuro? Igual aquí. No inmediato, pero... No. O sea, la industria para mí es un no negociable. Ok. ¿Sí? O sea dentro de la gestión editorial o en management o en algún ámbito, pero dentro de la industria. La tecnología del music business, por ejemplo, me apasiona.
Estuviste también en la producción de shows en vivo. Sí. ¿Con quiénes estuviste y qué diferencias, digamos, encontraste? Y también quiero que pienses un poquito en la parte del cuerpo y las emociones. Ok. Porque hablamos de la adrenalina, ¿no? Sí. Hablamos un poquito del rush que tiene y todos sabemos, los que ven, los que estamos, los que trabajamos en la industria musical, que el entretenimiento en sí es de muchas cosas a última hora y hay que hacer mucho damage control, como dicen los gringos. Entonces, cuéntame un poquito de esa parte. La mayor experiencia que tuve en ese ámbito fue con Danny Ocean. Estuve trabajando con él por ahí de diciembre del 2018 a marzo del 2019. Hicimos sus primeros shows en Centroamérica principalmente. Y fue muy interesante porque uno ve realmente qué implica hacer un show de talla internacional, ¿sabes? O sea, cuáles son los requisitos, cuál es el ambiente, cuál es un poco ese mundo en el que viven los artistas constantemente. Y realmente lo que tú dices de cosas de última hora, de que siempre hay algo que está pasando, pero que lo bonito es que al final el público usualmente, y esperemos que no se entera. Sí, ¿cierto? Sí, entonces, realmente es un servicio que se le da al público, que en los momentos previos es estresante, es mucha presión, pero que al final termina en un momento de éxtasis. Ya había despegado un montón Dani en ese momento, ¿no? Sí, porque estamos hablando el primer show fue en febrero del 2019 y Me Rehusó fue 2016. Claro. Pero si recuerdas, Dani era un misterio, ¿cierto? Nadie sabía cómo se veía, nadie sabía realmente quién era, y ya en el 2019 empezó a hacer los shows. No, y recuerdo esas fotos donde jugaba con el pelo, y como que uno no tenía claro el personaje para dónde iba, pero sí, precisamente eso hace parte como de esa construcción. Exacto. De ese personaje también, valga la redundancia, que los músicos quieren, la narrativa que quieren traer. Y pues al final es de las cosas interesantes que también tiene ese misticismo y todas esas cosas. Una vez llegas al puesto actual y empiezas a ver, digamos, la música desde la data, la música desde la información. Nosotros acá hemos hablado de los splits, hemos hablado de regalías un poco, hemos hablado de las sociedades de gestión colectiva también. Del publishing, del fonograma y de todo, pero al final tú y todo el equipo que tú lideras, digamos, acá y todos tus similares y colegas de la industria musical, al final son los que reciben lo bueno y lo malo de todo lo que está organizado no en las documentaciones. Sí. Y empiezan a encontrar un montón de problemas. Entonces, ¿tú en algún momento, Juan Camilo, te viste aportando desde esta esquina o te encontró este rol que tienes ahora de Regional Operations Manager acá en One Publishing? Creo que fue un poco de ambas, ¿cierto? En la maestría estaba un poco perdido de lo que quería hacer y hablando con el profesor del área legal de la maestría me dijo, yo te veo mucho en el tema de Rights Management. Busqué qué era Rights Management, qué pasaba eso, qué significaba Rights Management, y ahí encontré a One Publishing, realmente. ¿Qué fortalezas crees que vio en ti? Yo creo que fue una combinación de varias cosas. Yo creo que fue una combinación del conocimiento de la industria musical, me iba muy bien en la parte de data también, y además es una gestión extraña, ¿cierto? Es una gestión que para hacer música es tremendamente administrativa, ¿cierto? Entonces, yo creo que por esos lados vio que podría ser un buen fit. Y en ese, digamos, día a día, y empecemos como a ya entrar un poco en materia, en la primera capa, ¿qué hace un equipo como el que tú lideras? Ok, básicamente operaciones es tremendamente amplio, ¿cierto? Y abarca todo, digamos, toda la curva del publishing. Desde los registros, obviamente internos en nuestro propio sistema, y externos en la sociedad de gestión colectiva, en los DSPs o en todos los partners desde los que recaudamos,
hay que hacer una gestión de documentación, de análisis, a veces ocurren conflictos, hay que ver por qué ocurrieron esos conflictos, cómo se pueden solucionar. Supongamos que llega para simplificarlo un poco, Sí. llega un cliente nuevo. Sí. ¿Ok? Y esto es un cliente que tiene algunas obras, algunos fonogramas, no muchos, para poder simplificar un poco, digamos, como el tema de la operación. Ese cliente, digamos que ya va a trabajar con la compañía en la que tú estás. ¿Qué empieza a suceder ahí o cuál es esa revisión que se tiene que hacer para que ese camión empiece a andar de una manera correcta? Creo que ahí la palabra clave es correcta, ¿cierto? Porque si bien nosotros estamos aquí para apoyar todo el proceso de nuestros autores, Sí. es importante que los autores ya vengan con un proceso organizado. Que todo esté en regla Exacto. Uno, que todo esté en regla, y dos, que esté claro. y registrado. En cierta manera. El registro nos podemos encargar nosotros, Ok. ¿cierto? Pero que esté claro. Pasa mucho que los autores se juntan, hacen canciones, después el artista lleva esa canción a otras personas donde le meten más cosas a la composición, entonces no saben exactamente quién tiene qué, ¿cierto? Y como es un proceso tan creativo, tan artístico, nadie dice, hey, vengan, vamos a dividirnos esto, ya sea en partes iguales, acorde a lo que cada uno aportó, no importa. Pero muchas veces no hay claridad de quién tiene qué, Claro. ¿cierto? Entonces, muchas veces hay autores que llegan, no, es que yo compuse en esta canción, listo, ¿qué porcentaje tienes? No sé porque nunca lo hablamos, Claro. ¿cierto? Entonces, es importante que para que ande de manera correcta, ya vengan con una organización detrás, ¿cierto? Eso en primer lugar. Ya después, importante que estén registrados ante una sociedad de gestión colectiva y que puedan recaudar regalías de esa forma, porque nosotros como editora no podemos recaudar el 100% de las regalías de un autor. Siempre un porcentaje va a venir de la sociedad de gestión colectiva. Ok. Entonces, súper importante que también estén organizados. ¿Por qué pasa ahí. eso en términos teóricos? Por regla internacional, Ya. ¿cierto? Hay una sociedad global, llamémosla así, que se llama CISAC, y por regla CISAC, y también muchas veces por regla del país, por ley de cada país, limitan el porcentaje que se puede llevar un tercero de un autor. Ok. Es como para blindar ese porcentaje que Sí. no esté tocado por nadie más Así mismo. que el autor. Sí, así es. Por si algo malo ocurre. No tanto por si algo malo, simplemente es el concepto de los derechos de autor, Ok. ¿cierto? El autor tiene derechos sobre sus obras y muchas veces los gobiernos, las sociedades quieren proteger eso. ¿Qué es lo más importante? Siempre hemos hablado, obviamente, porque somos un Locking Publishing, ¿no? Sí. Y somos One Publishing y tenemos un negocio en el que estamos en el día a día. Y siempre cada una de las personas que ha estado acá le pregunto esto mismo enfocado al rol de cada uno, y es, antes de llegar a una editora, digamos Sí. que el autor, el compositor, el intérprete, el artista, ¿no? Como se llame, si escribe y también canta sus propias canciones, pues todo tiene que hacerlo por sí mismo. Sí. Y va creciendo un equipo, pero llega un momento en el que ya una editora está con él, ¿no? Entonces es como una fuerza nueva que llega, ¿no? Para Sí. soportar, ayudar, mantener, desarrollar la carrera de esta persona. ¿Qué es lo que colegas y personas como tú y equipos como el que tú lideras le brindan a esa persona una vez entra? Dentro de lo mismo que hemos hablado. Principalmente nosotros manejamos una red de recaudo bastante amplia, ¿cierto? Pasa que muchas veces desde los autores solos no tienen, como te digo, esta organización, esta infraestructura. Entonces nosotros venimos a proveerles esta infraestructura, Claro. ¿cierto? Les proveemos un sistema donde registran sus obras, donde ponen sus porcentajes y donde ahí esas obras se distribuyen a toda nuestra red de recaudo, Ok. que es una red internacional. Es una red que cubre desde Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, ¿cierto? Y eso lo que hace es que les ayuda a ellos a tener un recaudo mucho más completo.
¿Cómo funciona el flujo de ese dinero en el publishing, por ejemplo, en Latinoamérica, en términos generales? Depende mucho de dónde está viniendo el derecho, ¿cierto? Podemos situarnos en Colombia, si quieres, o en otro país. Sí, no, al final Es muy similar. es muy similar. Lo que pasa es que vamos, por ejemplo, al streaming, que es un poco el más complicado, ¿cierto? Un stream siempre se está streameando un fonograma y ese fonograma contiene una obra, Sí. ¿cierto? Desde ese fonograma, lo que va a pasar es que la plata se va a dividir en tres. Se va a dividir un porcentaje para el DSP, Sí. un porcentaje para el dueño del fonograma y un porcentaje para los dueños de la obra, ¿cierto? Nosotros como editora nos enfocamos en ese porcentaje como Claro. dueños de la obra. Ahora, ¿qué pasa? Ese porcentaje de los dueños de la obra también se divide en dos. Se divide en el derecho mecánico y en el derecho de comunicación pública, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Fue como se negoció licenciar el streaming y así pasó básicamente. Definamos rápidamente para los que no saben. Sí. ¿Qué es un DSP? Un DSP es un servicio de streaming, una plataforma. Exacto. Es la Sí. plataforma que usamos donde le damos play a esas canciones. Correcto. Como sea que se llame. Sí. Y lo segundo es los mecánicos que son. El derecho mecánico también es conocido como el derecho de reproducción. Ok. Pero no es el derecho de reproducción de estoy reproduciendo una canción, sino que estoy creando una copia de una canción. Entonces, la lógica es, por ejemplo, se llama mecánico porque viene de los discos de acetato originales de por allá de 1910, en donde tenías que hacer un proceso mecánico para copiar el disco. Entonces, por eso se llama derecho Es empezar mecánico. es empezar a producir plata a través de una copia de... Exactamente, programa. estás creando una copia de una obra, en este caso, porque estamos claro. hablando Sí, el de publishing, ¿cierto? Entonces, cuando tú reproduces una canción en Spotify, en YouTube, lo que está pasando detrás es que se está creando una copia temporal digital de esa obra, Claro. ¿sí? Y por el otro lado está la comunicación pública, que simplemente es el derecho a comunicar la obra al público, como dice el nombre. Entonces, Sí. por eso existen esos dos derechos. Claro, y por eso es ese comentario siempre como de pasillo que le dicen a la gente de si no tienes un disco en casa, no tienes la música, porque al final todo eso Está en el éter. Eso está por ahí. Sí. Y si algún día nos desconectan esa red, no vamos a tener acceso a absolutamente nada. De acuerdo. Pero entonces, volviendo al flujo, tenemos esos dos derechos, Ok. ¿cierto? Esos derechos fluyen. El de comunicación pública es el que te digo, por ejemplo, que no podemos recaudar todas las editoras, sino que los autores se quedan con un porcentaje. Ese porcentaje va a las sociedades de gestión colectiva, ¿cierto? Y la sociedad de gestión colectiva lo divide entre el autor y la editora. Mientras que el mecánico, sí, por ejemplo, estamos autorizados a recaudar el 100%. Entonces, de ahí nos llega ese dinero desde... ya sea una sociedad de gestión colectiva como lo es el MLC en Estados Unidos, por ejemplo, que es la única sociedad recaudando derechos mecánicos en DSPs en este momento, o directamente, que por ejemplo tenemos algunos acuerdos directos con algunos de los DSPs para recaudar esos mecánicos directamente sin intermediarios y ya de ahí se reparte el autor. Claro, uno ahí diría que unos, como tú lo explicabas, unos son derivados y otros son directos, digamos, de la operación de lo que ocurre, ¿no? Correcto. A los mecánicos, Correcto. Que es algo, y la comunicación pública, por Correcto. otro lado está como el neto de lo que ocurre. ¿Cómo una persona que está empezando, cómo debe decidir o qué factores debe tener en cuenta para el tema de las sociedades de gestión colectiva? Porque siempre se habla, no sé, hay gente que decide por X o Y razón que quiere estar en Estados Unidos por X y Y razón. Sí, sí, sí. Y se saltan a su local, llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese Sí, México, lo que sí, sea. sí, sí. O también está el comentario donde no, debe estar localmente para el tema local e internacional. Tú digamos que ves esa operación tan en el día a día Sí. para una persona que está empezando, ese autor que tiene sus obras y que está un poco como en el éter, en el limbo por allá, ¿qué debe tener en cuenta para tomar esa decisión de la manera más adecuada? Es una pregunta polémica. Es una pregunta polémica porque hay mucha desinformación en torno al tema de las sociedades de gestión colectiva. Mi opinión personal es que un autor se debe registrar en la sociedad
cuyo territorio tiene la mayor audiencia para su música, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos un autor, puede ser ecuatoriano, boliviano, peruano, pero su audiencia está en Colombia, lo más idóneo es que se registre a una sociedad de gestión colectiva en Colombia, Claro. ¿cierto? Si, por ejemplo, un autor es colombiano, pero su público mayormente está en Estados Unidos, lo mejor es que se registre en una sociedad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las sociedades de gestión colectiva son tremendamente territoriales, ¿cierto? Un SAICO, que es la Sociedad de Colombia, no puede recaudar directamente regalías en Estados Unidos. Tiene que ir a la de Tiene Estados que Unidos. ir a la sociedad de Estados Unidos, exactamente, y decirle, venga, págueme lo que es de mis autores. Pero pues ahí la sociedad de Estados Unidos también se lleva un porcentaje, pues porque ellos también tienen que operar, ¿cierto? Pero si su público está en Estados Unidos, su misma sociedad es la que recauda, sin más intermediarios, y ya le paga y es más eficiente. Las sociedades tienen un tema un poco reputacional a veces, a todas les pasa, pero al final son una parte necesaria de esta cadena. Y lo importante es escogerla más que por la reputación o más que por lo que dicen los otros autores, por lo que más le conviene a cada autor. Porque, por ejemplo, si un autor colombiano, por ejemplo, se registra BMI en Estados Unidos, pero su público está en Colombia, pues BMI le tiene que pedir ese dinero igual a SAICO. SAICO igual va a tocar ese dinero si el público está en Colombia. Claro. Entonces, lo mejor es ir a la fuente. Claro, y también está el tema, y creo que esto aplica de manera coloquial como a todos los aspectos, y es entre más cerca estés de la fuente y hay menos intermediarios, pues también puedes lograr que todo sea Correcto. más adecuado, ¿no? y mejor. Correcto. Solo por dejarlo claro, ¿el tema de las regalías funciona de manera igual en Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa, o hay diferencias significativas de una u otra cosa? El flujo es el mismo. Ok. Realmente lo que cambia es el valor, ¿cierto? Porque si nos quedamos en el digital o hasta en el en vivo, por ejemplo, el pago de comunicación pública de un concierto es un porcentaje de las ventas de boletas, Ok. ¿cierto? Entonces, el promedio de boleta en Colombia es diferente al promedio de boleta de Argentina, que es diferente al promedio de boleta de Canadá, ¿cierto? Igual es el streaming. Claro. Un plan de streaming en Colombia vale 30.000 pesos, que vienen siendo, ¿qué? $6, un poquito más, Sí. 7. En Estados Unidos un paquete vale 12, ¿cierto? Entonces, el porcentaje, o sea, el pago por Claro, porque regalías las economías son va, diferentes. y se va a exacto, sentir. pero es un porcentaje del ingreso de la compañía en ese territorio, Claro. ¿cierto? Entonces, el flujo, cómo funciona, es básicamente lo mismo. Lo que cambia son los valores de esos No, pagos. y la realidad es, y de hecho desde el trabajo mío en el día a día pasa igual. O sea, creo que uno tiene que tener muy en cuenta el mercado, y no Correcto. todos los mercados están iguales. Correcto. No es lo mismo, y tú muy bien, que gracias por traerlo al frente, porque es cierto, no es lo mismo darle un play en Ecuador que darle un play en Estados Unidos. Correcto. O estar escuchando en Inglaterra mi Exactamente. misma canción. Son economías distintas, por lo cual pues no va a ser que cada play a nivel mundial va a estar, ¿no?, en el mismo, Exactamente. en el mismo lugar. Sí. Digamos, hemos hablado de derechos, hemos hablado de diferentes formas en el publishing y en el master. ¿Hay alguna de las dos partes que sea más compleja en los términos de las regalías Sí, por la operación en sí? el publishing es 100% más complejo, ¿cierto? Por lo que te digo, por la territorialidad. Muchas veces cuando tú distribuyes con una agregadora, con un sello, tienen centralizada su operación, y si, por ejemplo, tienen acuerdos directos con los DSPs les pagan todo el dinero de las regalías a la matriz, Okay. ¿cierto? Entonces, claro, no hay un ambiente de territorialidad en ese aspecto. El publishing, la comunicación pública, al menos en el continente americano, está monopolizada por cada país, ¿cierto? Entonces, los plays de los usuarios de Spotify en Argentina, por ejemplo, solo se pueden recaudar en Argentina, ¿cierto?
Hay, por ejemplo, en los mecánicos un poco más de flexibilidad, por ejemplo. En Latinoamérica, por ejemplo, existe Latinautor, que es como una gran sociedad de gestión colectiva de Latinoamérica que se encarga de recaudar los derechos digitales. Okay. Y, por ejemplo, en los mecánicos, para las editoras que están afiliadas, sí les pagan directamente de toda Latinoamérica los derechos mecánicos sin la territorialidad. Pero de nuevo, sigue siendo Latinoamérica, no es el mundo. Claro. ¿Cierto? Entonces pasa que en el publishing tienes que salir a buscar a cada país las regalías que corresponden. Entonces eso complejiza mucho la operación. ¿Qué es el matching? Explícanos un poco. Ok. En ese proceso Sí, que hemos hablado de las partes. Ese es un proceso vital, especialmente en el digital. Porque, y repasemos un poquito, Marceliano, el tema de los fonogramas y las obras. ¿Cierto? El fonograma son esas ondas de audio, esa grabación que contiene una obra. Y por esa misma naturaleza, una obra puede tener muchos fonogramas. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, ha pasado, y nos ha pasado, por ejemplo, con un cliente súper importante que hizo una obra que sonó mucho en Colombia en diciembre del año pasado, que tiene más o menos 50 covers de su obra. Entonces es una obra que tiene 50 fonogramas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El matching es ese proceso de identificar a qué obra pertenece un fonograma. Okay. Muchas veces es muy claro, muchas veces desde el título casi se nota qué obra es, pero... Claro, y si no hay alteración y si está todo... Además... Si es un copy-paste pero con otra interpretación, es mucho más fácil. Sí, por un lado. Pero por el otro lado también hay muchos factores, ¿cierto? Porque hay muchas obras homónimas, muchos fonogramas homónimos, ¿cierto? Entonces tenemos que ir un poco más profundo, ya a veces a escuchar o a usar herramientas en YouTube, por ejemplo, como el Content ID, claro, que nos ayudan a ver el contenido musical de ese fonograma para hacer un matching a esta obra, ¿cierto? Porque ¿cuántas obras se pueden llamar Te amo? Claro. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ir un poco más profundo para hacer ese matching de fonograma a obra. Pero es un proceso vital en nuestra operación porque es lo que nos permite ir al entorno digital a cobrar las regalías que corresponden a esa obra. Y ahí entonces entramos en terrenos como el sample, la interpolación. Sí. Porque de esa interpretación también es donde salen todos los temas legales y las demandas que hemos encontrado por el debido... O sea, porque de pronto entonces no es un derivado, pero tiene un guiño, pero al final las notas son finitas y todo está inventado, pero es una... O sea, hay un montón de casos, digamos, que uno se encuentra en noticias y que hemos visto, que era Tom Petty ¿con quién era que estaba Tom Petty? Con Sam Smith. Sí. Y de ahí un montón. Coldplay también ha estado mencionado en sus momentos y demás. ¿Cuál es la diferencia, tú que estás, digamos, en ese análisis, cuál es la diferencia entre un sample y una interpolación? Okay. Y, digamos, si nos puedes dar un ejemplo que tengas en tu cabeza de cuando eso estuvo como en líneas delgadas. El sample y la interpolación es una línea muy bien dibujada, ¿ok? El sample es cuando tú coges un fragmento de un fonograma y lo usas en un nuevo fonograma, ¿cierto? Entonces, obviamente eso nació por allá en los 80s. Daft Punk, por ejemplo, son unos excelentes sampleadores. Claro. Entonces, escoger un pedazo, lo puedes modificar o no, usualmente sí lo modifican, pero se agarra un pedazo del fonograma y se pone en otro fonograma, ¿cierto? Dicen que Cerati hacía eso mismo, ¿no? De otras maneras. O sea, sí, hay videos, uno ve videos en YouTube donde hay gente que trata como de hacerle el doble clic a algunas canciones y decir, esto es un sampleo, pero está al revés, volteado, la onda expandida. O sea, es una locura. Y el derecho es muy claro. Tú le puedes hacer lo que quieras, puedes modificarlo como quieras, puede ser irreconocible, que si tú usaste el fonograma de alguien más, ahí hay una licencia que se tiene que otorgar. Y hay que dar el crédito debido para hacer el recaudo y tal. Exactamente. Una interpolación es cuando solamente se usa la obra.
Okay. Y, por ejemplo, me empezó a pasar mucho por allá en el reggaetón, como de los 2018, 19, que empezaron a referenciar otras canciones en nuevas canciones. Eso es una interpolación, es usar la obra. No estás usando el fonograma, la estás volviendo a reinterpretar de alguna forma, pero estás usando esa obra. Y de nuevo, como estás usando esa obra, hay una licencia que otorgar. ¿Qué pasa? No sé si esté cobijado o no, pero he escuchado canciones en los últimos años donde tal vez toda la canción es completamente diferente, Sí. pero hay una frase. Sí. Hay una frase completa que tiene como un guiño en la entonación y uno dice, ah, esto se parece a X canción, esto parece que salió de La Flaca, esto parece que... ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Al final es un tema casi subjetivo a veces, ¿cierto? Porque ahí sí es donde hay una línea delgada. Claro. Que es, por ejemplo, lo que pasó con Taylor Swift y Olivia Rodrigo, ¿cierto? Que al final sí Olivia Rodrigo le dio unos créditos a Taylor Swift, pero no estaba demasiado claro. O es, por ejemplo, el caso con Marvin Gaye y Robin Thicke. Sí, ¿Cierto? lo recuerdo. Pasan casos que son tan ambiguos, pero donde puede haber algo, que llegan a un acuerdo. Porque al final, si no llegan a un acuerdo y eso se va a juicio, al final también está a juicio o del juez o del jurado o de quien sea que está impartiendo ahí el dictamen, ¿no? Y yo no soy abogado, pero al final lo que tú dices, todo está inventado, ¿cierto? Y es una pregunta de hasta qué punto algo es original o no, ¿sí? Entonces, esas líneas sí están muy grises, pero es un tema que cada vez más se está volviendo como que al ojo del público, ¿cierto? Cada vez que un artista grande saca una canción, empiezan a buscarle, ah, esto se parece a esto y esto es... Al final, siempre ha pasado. Sí, le pasó a Taylor Swift hace unas semanas. Ahorita sí, claro. Y entonces, que esta se parece a Jonas Brothers y que esta se parece a Jackson 5. La pregunta es, o sea, sí, porque los Jackson 5 son una influencia gigante para miles de artistas en el mundo. Pero ¿hasta qué punto un ritmito de una guitarra es original dentro de el esquema global de la música que tiene miles de años? Y al final suena duro, pero si uno va a pensar que hay gente que se inventó cosas en la música, sí los hay, pero tampoco son muchos, son pocos. Porque todo es una reinterpretación. Y lo que decíamos ahorita, las notas son finitas, el lenguaje es finito, la composición de las palabras en una frase también lo son. Entonces, uno podría decir, te amo desde el primer momento en que te vi, ¿no? Que de una canción muy famosa de los 80, 90 tal vez, pero entonces de pronto esa sí nos parece normal porque esa frase nos parece común. Entonces ahí está esa línea delgada, digamos. Es muy delgada. ¿Cómo se resuelven desde tu experiencia esos usos no autorizados o en qué momento realmente hay que soltar y decir, ok, esto hay que ir a... De nuevo, es casi subjetivo, ¿cierto? Hay unos que sí es muy claro, ¿cierto? Que usaste la obra completa, sacaste un fonograma y no tenías la autorización ni de la editora ni del autor para sacar eso. Entonces, listo, no, pues ahí sí hay que salir y buscar una regularización de ese uso, ¿cierto? Hay otros temas que sí suelen ser un poquito más grises, uno va, negocia con la parte, ahí va y viene del tema y al final se llega a un acuerdo y si no, pues hay instancias legales, ¿cierto? Pues porque el derecho de autor es un tema reconocido internacionalmente. Pero, de nuevo, casi a veces, casi que llega al punto de la subjetividad. Juan Camilo, para ir cerrando un poco, ¿cuáles son, desde tu perspectiva y experiencia, esos desafíos que está atravesando el mundo editorial hoy? Que empezábamos un poco con eso, pero ¿cuáles son esos grandes desafíos hoy? Yo creo que hay varios. Obviamente uno, ya lo hablamos, la inteligencia artificial, pero también es que esta es la industria más vieja dentro de la música, ¿cierto? Las editoras existen por allá desde los 1800, si no estoy mal,
en donde las editoras eran quienes contrataban a los compositores para hacer óperas, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Entonces, yo creo que uno de los retos más grandes que tiene la industria, específicamente del publishing, es actualizarse. Muchas veces los sistemas, los procesos que usamos dentro de la industria como tal son un poco arcaicos y por eso estamos tratando desde One Publishing, desde las otras compañías de tecnología dentro de la industria de la música, de empujarlo un poquito hacia adelante, ¿cierto? De llevarnos al siglo XXI como industria, de forma que tengamos una gestión mucho más eficiente para los autores que manejamos. No, 100%. Y yo creo que para cerrar un poco el capítulo también de la inteligencia artificial, en diferentes, ahorita pues todo el mundo habla, ¿no?, de la inteligencia artificial y al final creo que una conclusión que hay en el ambiente y que es muy válida es: sobrevivirá el que sepa trabajar con ella, ¿no? O sea, creo que el tema no es... O sea, ya no podemos ocultar su existencia. Sí. Creo que llegó para quedarse de una u otra manera. Sí. Creo que es un tema de ver cómo sacarle provecho, cómo regularla, cómo legislarla, ¿no? O sea, como al final tener un framework legal que haga que no se abuse. Y creo que en la música también hay que hacer una identificación, porque si no, o sea, esto se va a volver una locura. Yo creo que va a haber una combinación de cosas, ¿cierto? Van a haber unas partes de la música que se van a ir completamente a la inteligencia artificial, van a haber otras partes que va a haber un híbrido, y yo sí creo que va a haber una parte que sí se va a mantener humana, ¿cierto? Yo creo que los públicos van a ir reconociendo la inteligencia artificial y va a llegar un punto en donde, como la música es algo tan emocional, no solo para el artista, sino para el público, se va a buscar esa conexión. Entonces yo creo que ahí siempre va a haber una parte, no todo, porque como tú dices, va a ser inevitable, ¿cierto? Va a ser inevitable que pues haya procesos de música que la inteligencia artificial los haga más costo eficientes. Sí. Eso no hay nada que hacer. Sí, exacto. Y yo creo que más allá del ego y de todas las cosas, creo que es un tema también de eficiencias que de pronto antes te gastabas $100,000 en algo que con inteligencia artificial con $200 lo puedes resolver. Y no, o sea, la experiencia que uno ve dentro de la industria, no solo musical, sino en general, es que es imposible parar a la tecnología, ¿cierto? Trataron de parar el streaming y no se pudo. Sí. Y ahora entiendo a las personas que tienen un poco esa reticencia, frente a la inteligencia artificial, pero no lo vamos a poder parar. Entonces, necesariamente vamos a necesitar regularla, aprender a vivir con ella, y los que quieran o los que puedan, dejarla un poco al lado, pero sabiendo cuáles van a ser las consecuencias de eso. ¿Y qué herramientas o tecnologías crees tú que podríamos, digamos, como acoger para trabajos como el de tu equipo? No, muchas porque la inteligencia artificial nos va a permitir automatizar muchos procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema del matching que hablábamos ahorita hace poco, la inteligencia artificial va a revolucionar ese proceso, ¿cierto? Y nos va a permitir ser mucho más precisos en cuáles son esos fonogramas que tenemos que salir a reclamar en el mundo digital, pues porque igual la inteligencia artificial es un tema netamente digital, claro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, también, no sé, el monitoreo, ¿cierto? El monitoreo de restaurantes, de bares, de discotecas, ¿cierto? La inteligencia artificial va a poder ayudar mucho a reconocer qué se está tocando ahí y va a ayudar a ser mucho más eficiente nuestra Es como gestión. una especie de Shazam, pero en vivo. Y ya existe. Sí, hay empresas exacto. que ya lo están haciendo. El tema es que no es barato, Claro. ¿cierto? Entonces, tal vez la inteligencia artificial puede hacer eso mucho más asequible para todos. Juan Camilo, y la última pregunta para cerrar, que siempre se la hacemos a nuestros invitados, y es una recomendación para los autores que están allá afuera, desde tu experiencia de vida y lo que tú has vivido en la industria musical. Para mí, y esto es algo que a muchos no les gusta escuchar, y es organización, ¿cierto? Es mantener su catálogo, porque al final, si quieren hacer de su música un negocio, lo tienen que tratar como un negocio, ¿cierto? Yo no puedo tener una tienda y no tener un inventario.
Claro. ¿Sí? Y el catálogo es tu inventario de tú qué estás vendiendo. Ahora, no es un catálogo que realmente vendes, o bueno, eventualmente tal vez lo pueden hacer, pero si tú no sabes qué tienes, tampoco sabes qué recibes, o si lo que estás recibiendo es correcto, ¿cierto? Entonces, para mí es vital que mantengan su catálogo bien organizado, que mantengan muy claros sus splits, que sepan qué artistas están cantando, interpretando o grabando las canciones que ellos compusieron, de forma que cuando llegue una editora, cuando llegue, no sé, tal vez algún inversionista que les quiera comprar el catálogo, tengan la mayor facilidad para analizar cuál es el retorno de una inversión, de un adelanto, de una gestión, para que puedan ser lo más exitosos en su carrera. Juan Camilo, muchas gracias. A ti. Por acompañarnos, por enseñarnos nuevos conceptos, por repasar nuevas cosas y sobre todo por tomarte el tiempo de compartir conocimiento. Claro que sí. Para los que nos ven y para precisamente desbloquear un poco eso que conocemos como el publishing, ¿no? Y que parece tan fácil, pero a veces tan complejo cuando uno está en la vida real. De acuerdo. Mi nombre es Marceliano Castro, ha sido un placer acompañarlos, no antes sin dos recomendaciones que van a estar, digamos, a lo largo de diciembre. El primero es el Anthology de los Beatles, que ya existía, pero va a ser estrenado en Disney Plus. Empiezan 3 capítulos. Si usted quiere realmente ver de primera mano, con las voces de los protagonistas, uno de los grandes fenómenos y de los primeros a nivel mundial, esta es una gran recomendación para ver absolutamente todo lo que está ocurriendo en la música hoy día. Empezó acá. El marketing, los problemas de conciertos en vivo, los viajes, crear audiencias en diferentes mercados, eso lo va a ver a lo largo de esta historia, que son 9 capítulos de toda la década de los 60, pero lo importante es que sus protagonistas, los que quedaban vivos, George Harrison, Ringo y Paul McCartney, se reunieron en los 90 para contarnos y para recapitular un poco lo que había ocurrido. Y la segunda recomendación es este libro de Jeff Buckley, que también es una historia interesante porque es un autor, un artista, un cantante que con un solo álbum inspiró generaciones de bandas. Una de ellas es Coldplay, donde tienen una canción que precisamente le hacen un homenaje a Jeff Buckley. Este libro es de su manager, cuenta algunas miradas, pero precisamente el próximo 4 de diciembre se va a estrenar el documental de la vida de Jeff Buckley. Es el primer gran documental que sale sobre él el 4 de diciembre y va a estar en HBO Max. Así que 2 recomendados para disfrutar a lo largo de diciembre, que ya en pocos días va a estar para que lo vean. Y son 2 historias muy interesantes para uno poder ver un poco también cómo se vive la música desde los artistas que nos ha regalado la historia. No olviden seguir la conversación y ser parte de ella en One Publishing, en nuestra cuenta en LinkedIn, también en YouTube, en Spotify y también en Instagram. Si les gusta el contenido, calificarnos con 5 estrellas, tanto en Spotify como en YouTube. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.